Muy bien, queridas niñas y niños del cuarto grado A, continuando con nuestro plan lector para todos los niños y en especial para los niños que no ingresaron al MIT. Esta es una retroalimentación del plan lector, la obra de César Vallejo, El Paco Yunque. El Paco Yunque, lectura 1, inicia: cuando Paco Yunque y su madre llegaron a la puerta del colegio, los niños estaban jugando en el patio. O sea, la obra inicia cuando la madre le lleva al Paco Yunque al colegio. La madre le dejó y se fue. Paco, paso a paso, fue adelantándose al centro del colegio, con su libro primero, su cuaderno y su lápiz. Como cualquier niño, cuando va a la escuela lleva su cuaderno, su libro y su lápiz. Paco estaba con miedo porque era la primera vez que veía un colegio. Nunca había visto a tantos niños juntos. ¿Quién no puede recordar cómo llegó el primer día de clases en el inicial o en el primer grado de primaria y encontrar un colegio con muchos niños y desprenderse de ellos? De ahí el miedo del Paco. Era su primer día de clase. Varios alumnos pequeños como él se le acercaron. La amistad llega a los niños. Y Paco, cada vez más tímido, se pegó a la pared y se puso colorado. Qué listos eran todos estos chicos, qué desenvueltos, como si estuviesen en su casa. Aquí César Abraham Vallejo nos hace ver cómo el Paco Yunque era un niño tímido. Se pegó a la pared, se puso colorado, pero miraba a la vez. Había niños muy desenvueltos, chicos muy listos, como si estuvieran en casa. Gritaban, corrían, hasta reventar el bullicio. Saltaban, se daban de puñetazos. Eso era un enredo. Esa era la escuela, eso era el colegio. Paco estaba también atolondrado, porque en el campo no oyó nunca sonar tantas voces. Sabemos que Paco viene del campo. ¿Qué es el campo? La zona rural, la zona alejada de la ciudad. De ahí venía Paco Yunque. Es igual que ustedes, muchos de ustedes viven ya en la ciudad, pero muchos de sus padres han venido de la chacra, de Campo Verde, de Requena, de Corimaná, del Río, y muchos también van de vacaciones. Entonces Paco Yunque venía del campo, de esa zona rural, alejado a la ciudad. Por eso dice, Paco estaba también atolondrado porque en el campo no oyó nunca sonar tantas voces de personas a la vez. En el campo, pues, en la chacra, no hay muchas personas, no hay muchos niños. Estoy hablando del campo, no del caserío, de la comunidad. Estoy hablando del campo, de la chacra, de su chacra, del campo. Entonces ahí no hay muchos niños más que la familia. No había oído tantas voces sonar a la misma vez. Ustedes saben, en la escuela cuando entra el bullicio de todos los grados, el bullicio de todos los compañeros. Por eso estaba atolondrado, no había oído tantas voces en el campo. Qué listos eran todos estos chicos. En el campo hablaban primero, uno después de otro, y de otro, y después de otro. O sea, de manera ordenada. En cambio, en la escuela, todos hablaban a la misma vez. Y eso ustedes lo saben. En el aula, todos hablan. Y Paco recién entraba a este mundo de la escuela. Empezaba a conocer muchos niños, de los cuales él no había visto en el campo. A veces oyó hablar hasta 4 o 5 personas juntas. Era su padre, su madre, don José, el cojo Anselmo. El padre de Paco Yunque es don José, el cojo Anselmo, y su madre, la Tomasa. Eso no era ya voz de personas, sino otro ruido.
muy diferente. Y ahora sí que esto del colegio era una bulla fuerte de muchos. Paco estaba asordado. Un niño rubio y gordo vestido de blanco le estaba hablando. Otro niño más chico, medio ronco y con blusa azul, también le hablaba. De diversos grupos se separaban los alumnos y venían a ver a Paco. Como cualquier niño que llega a la escuela, todos vamos a recibirlos, nos vestimos de diferentes formas. Y fue de esa manera que fueron a ver a Paco, haciéndole muchas preguntas, pero Paco no podía oír nada por la gritería de los demás. Un niño trigueño de cara redonda, con una chaqueta verde, muy ceñida en la cintura, agarró a Paco por un brazo y quiso arrastrarlo, pero Paco no se dejó. El trigueño volvió a agarrarlo con más fuerza y lo jaló. Paco se pegó más a la pared y se puso más colorado. ¿Por qué crees que Paco se vuelve colorado? Ah, muy bien. Porque le estaban jalando, le estaban forcejeando. Cuando a alguien le jalan, le forcejean, entonces se vuelve colorado. Es por eso que él también se pone a la pared. En ese momento sonó la campana y todos sentaron a los salones de la clase. Dos niños, hermanos Zúñiga, tomaron de una y otra mano a Paco y le condujeron a la sala de primer año. Aparecen dos personajes aquí, más los hermanos Zúñiga, quienes le tomaron a Paco y le condujeron a la sala del primer año. Era su primer año del Paco Yunque, porque llegaba por primer día a la escuela. Pero no quiso seguirlo al principio, pero luego obedeció porque vio que todos hacían lo mismo, todos entraban al aula, entonces no le quedó más remedio a Paco que entrar al aula. Al entrar al salón se puso pálido, todo quedó repentinamente en silencio, y este silencio le dio miedo a Paco. Los Zúñiga le estaban jalando, el uno para un lado y el otro para el otro lado, como los nuevos compañeros eran los Zúñigas, cuando de pronto le soltaron y lo dejaron solo. El profesor entró. Todos los niños estaban de pie, con la mano derecha levantando a la altura de la sien, saludando en silencio y muy erguido. Paco, sin soltar su libro, su cuaderno y su lápiz, se había quedado parado en medio del salón, entre las primeras carpetas de los alumnos y el pupitre del profesor. Un remolino se le hacía en la cabeza a Paquito. ¿Por qué crees que se le hacía un remolino en la cabeza? Como un mareo. Porque era la primera vez que nuestro niño Paquito había llegado a la escuela. Paredes amarillas, grupos de niños, vocerío, silencio, una tracalada de sillas. El profesor, ahí solo parado en el colegio, quería llorar. Quería llorar al Paquito. El profesor le tomó de la mano y lo llevó a instalar en una de las carpetas delanteras junto a un niño de su mismo tamaño. El profesor le preguntó: ¿cómo se llama usted? Con voz temblorosa: Paco. Muy bajito: Paco. ¿Y su apellido? Diga usted todo, su nombre. Paco Yunque. Muy bien. Hasta ahí es nuestra lectura del Paco Yunque. La pregunta es: ¿a dónde le lleva la madre a su hijo Paquito? ¿A un hospital, al colegio, al estadio? Y la respuesta es: al colegio. ¿Por qué a Paco Yunque estaba de miedo al entrar al colegio? La respuesta es la A: porque era la primera vez que entraba al colegio y no había visto tantos niños en el campo. ¿Qué significaba campo? El lugar de donde él venía, de la ruralidad, de una chacra. ¿Cómo era Paco Yunque con sus compañeros? Era un niño tímido. ¿Cómo se sentían los niños en la escuela? ¿Cómo se sentían los demás niños en la escuela? Como en su casa, porque estaban acostumbrados, eran de ciudad, mientras el Paquito Yunque era del campo. ¿De qué lugar venía el Paco Yunque? Venía del campo. ¿Cómo se llaman los padres de Paco Yunque?
don José el Cojo Anselmo y doña Tomasa. ¿Cómo se sentía Paco Yunque con la bulla del colegio? Asordado. ¿Cuál de los niños quiso arrastrar a Paco Yunque? El niño trigueño de cara redonda con chaqueta verde. Muy bien, ha sido un gusto compartir nuestra primera lectura del Paco Yunque. Lo seguiremos analizando y viendo en las demás lecturas, desarrollando cómo este cuento aún sigue vigente en nuestra vida, en nuestra realidad, de nuestros niños de la escuela. Ustedes están en 4º grado, ya han pasado su primer día de clase, pero Paquito recién acaba de llegar y hay que acogerlo a través de la lectura. Muy buenas tardes.